Sí, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Licenciado Juan Murillo, muy agradecido por todas las atenciones que hemos recibido y la organización ha estado muy de alto nivel. Entonces, hago extensivo este agradecimiento a todo el equipo de la tesorería. Bien, vamos a mirar un poco cómo ha sido una estrategia de administración de liquidez en Colombia. Nosotros desde hace unos años como estructura nos hemos fusionado entre Crédito Público y el Tesoro Nacional. Tenemos esa doble misión de lograr un financiamiento adecuado en el momento oportuno y realizar el pago de obligaciones que demanda el presupuesto de la Nación. La estrategia de administración de liquidez se fundamenta en algo que lo ha dicho nuestro anterior expositor y es un marco prudencial. Por el hecho de administrar todas las rentas del Estado, se requiere también que la República se caracterice por honrar el pago de las obligaciones o devolver aquellos recursos que le han sido confiados para su administración. Ese es, digamos, como el principio fundamental. Se enfatizaba en la credibilidad. Creo que lograr que el contribuyente, el ciudadano, deposite recursos en el Tesoro Nacional y que estos sean administrados en forma eficiente es, digamos, una de las principales funciones. Tanto así que nosotros hemos declarado ese principio en nuestra ley orgánica de administración financiera, y habla así: administración eficiente de recursos públicos. Esa eficiencia debe priorizar entonces el momento en el cual se requiere ese recurso. Nosotros, al ser, digamos, tener esa doble función de crédito público y tesoro, siempre estamos monitoreando el costo, cuánto le cuesta al tesoro solicitar recursos sobre todo de financiamiento, porque es posible que esos recursos no se usen en forma inmediata y se queden en caja esperando a ser utilizados. Y ese uso, esos días o semanas, hay que generar, digamos, un costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad lo tratamos de optimizar para que sea el menor posible o que sea similar en rentabilidad al costo del financiamiento. ¿Qué hacemos con ese excedente de liquidez? Sea del recaudo o sea de la deuda. Nuestra función, como dice acá, es garantizar el pago oportuno de las obligaciones del Estado. Nosotros tenemos un indicador de eficiencia que nos dice que ese indicador debe suplir necesidades de al menos 4 semanas. Ese es como el promedio. Si hay un exceso de liquidez de 8 semanas, estamos sobrefinanciándonos. Si hay un indicador de 2 semanas, tenemos problemas de liquidez y por tanto tenemos que activar mecanismos o instrumentos de corto plazo. Ese es, digamos, el marco en el cual está sustentado esta administración de liquidez. Este marco también está complementado con unos comités de gobernanza. Está el comité de tesorería, está el comité fiscal, está el comité interinstitucional con el Banco Central, para que todo este andamiaje de instrumentos y estrategias esté debidamente coordinado. ¿Cuáles son esos elementos de la estrategia de liquidez? Yo resumiría estos 4 puntos en 2 palabras: capacidades y facultades. Capacidades para hacer y facultades para poder hacer. La primera habla de la capacidad para pronosticar. Lo hemos enfatizado en el primer módulo, qué importancia tiene el flujo de caja. La segunda tiene que ver con facultades y lineamientos. ¿Qué puedo hacer como funcionario público y qué puede hacer la institución para favorecer el manejo eficiente de recursos públicos? Esas facultades deben estar debidamente enmarcadas en nuestro marco normativo y tiene que tener unos desarrollos de procedimientos. La capacidad para mitigar esas desviaciones que normalmente tienen nuestros flujos de caja
a través de instrumentos generalmente de mercado, no instrumentos forzados, no instrumentos que pueden generar baja credibilidad por la inmediatez como cuando se usan. Entonces debe tener una planificación, deben estar debidamente estructurados. Capacidad para realizar operaciones de manejo de deuda. Aquí voy a referirme luego cómo se hace, digamos, un día a día de esta operación. Nosotros estamos en forma permanente mitigando ese riesgo de refinanciación que tenemos en nuestro flujo de deuda pública. Coordinamos tanto las subastas de corto plazo como estas operaciones de canjes o de recompras de deuda para evitar, digamos, este mayor riesgo que implica pagar montos muy altos en temas de servicio de deuda. Y facultad para el uso de recursos de la unidad de caja. El principio que nosotros manejamos es el de fungibilidad. Podemos usar la caja en cualquier momento, pero eso no significa que tenemos el principio de confusión. El principio de confusión no quiere decir que no sepa de quién es el recurso. Necesitamos identificar cuál es, digamos, su propietario, y a él, si es un propietario distinto al presupuesto de la nación, tenemos que rentabilizarle los recursos que depositó en la cuenta única. Entonces, esas, digamos, son las capacidades y facultades que nosotros desarrollamos para tener este marco de acción. Hablando del flujo de caja, nosotros nos involucramos desde su construcción fiscal, no desde el día a día, sino desde antes de que suceda. Estamos hablando de la planificación de mediano plazo, luego la planificación del año fiscal y la forma como se consigue su financiamiento. Acá, a grosso modo, he traído lo que es el plan financiero. Este plan financiero se elabora con antelación a la presentación del presupuesto para que ese presupuesto sea financiable, balanceado, con fuentes y usos adecuados tanto en pesos como en dólares. Son, digamos, monedas que nosotros por estándar lo dividimos en el flujo de caja en razón a que no son, digamos, el mismo mercado. Con esa construcción que es anual, nosotros ya pasamos a una versión un poco más conocida, que es la mensualización de las disponibilidades de ingresos y las exigibilidades en pagos. Este creo que es un modelo estándar que nosotros manejamos de recaudos tributarios, no tributarios. Algo que cambia un poco en nuestro modelo de flujo de caja es una línea adicional, la cuarta, que dice cuál es el balance de operaciones de tesorería. Es decir, antes de esa línea es el uso normal de las fuentes y los usos del presupuesto. Y luego viene la gestión de tesorería. Como tenemos una tesorería dinámica, tanto de activos como pasivos de corto plazo, la gestión es gigantesca. La gestión dobla o a veces triplica lo que es el neto del excedente operativo, digámoslo así, de antes de operaciones de tesorería. ¿Por qué? Porque hay mucha rotación. Las operaciones diarias multiplican el esfuerzo que hace nuestra área de tesorería para generarle el mejor valor o el óptimo para disminuir ese costo que para nosotros es denominado el costo de oportunidad de los recursos. Y también en operaciones de tesorería están incluidos la administración de recursos de terceros. Quiere decir que nosotros hacemos una labor distinta a la labor de recursos propios, y es la de servir de agente y darle servicios financieros a todo el Estado. Esa es, digamos, una política que le hemos fortalecido gracias a toda una infraestructura que hemos desarrollado a lo largo de los años. También la penúltima fila habla de que nosotros mantenemos un portafolio en deuda pública que se requiere para varios aspectos. Uno es para ir recogiendo los vencimientos de corto plazo que se presentan a lo largo del año. Estamos comprando nuestra propia deuda. Quiere decir que la mejor inversión que nosotros podemos hacer como tesorería es invertirnos en nuestros propios papeles. Con eso neutralizamos el costo de oportunidad. Obviamente no es fácil porque eso significa un costo de intermediación. Nosotros tenemos esa
facultad, vuelvo y reitero, la facultad de ir a los mercados directamente y no a través de intermediarios financieros. Por eso nuestra constitución de portafolio persigue el objetivo de evitar o disminuir o mitigar el riesgo de refinanciación. Este es el día a día, como les comentaba, de una gestión activa o pasiva también de liquidez. Aquí están los dos brazos de ingresos y egresos. Esto lo conseguimos en forma diaria y dentro del día, minuto a minuto, cómo van llegando los ingresos y cómo van fluyendo las cuentas por pagar. Con eso nosotros elaboramos la posición de caja que tiene que estar lista para nuestra operación hacia las 9 o a más tardar 10 de la mañana para que todo nuestro equipo empiece a gestionar esas cuentas de cobro o a gestionar los excesos de liquidez. Eso es lo que nosotros denominamos cuál es la posición de caja. Es posible que la posición de caja, como amanezca el día, sea negativa y enormemente negativa. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a vender nuestro portafolio, empezar a realizar operaciones pasivas de tesorería, incrementando nuestras subastas de corto plazo, consiguiendo no sobregiros, pero sí consiguiendo traslados mucho más rápidos de los agentes que nosotros denominamos de administración de terceros para cerrar esa brecha de liquidez. Al final del día, que es el cuadro de al lado, siempre nuestros recursos van a quedar disponibles o van a quedar invertidos. Y aquí creo que hay que cambiar, digamos, el término de disponibilidad de caja. En realidad nuestra disponibilidad final en caja es cero. ¿Por qué? Porque todos nuestros recursos están invertidos. Entonces, en realidad es una disponibilidad de portafolio. Gracias al acuerdo que llegamos con el Banco Central, nuestra cuenta única, sea de recursos propios o sea de recursos de terceros, está remunerada al 100%. Entonces, cualquier saldo que dejamos después de realizar nuestras operaciones activas o pasivas, siempre va a estar remunerada. Ese acuerdo con el Banco Central reconoce al Ministerio de Hacienda el costo de oportunidad de la curva de corto plazo, es decir, para nosotros es indiferente si ese recurso fue financiado con deuda, pues si el Banco Central nos está remunerando al valor de la deuda. Entonces, nuestro costo de oportunidad del corto plazo es cero. Ese acuerdo lo logramos hace unos años y ha sido benéfico para las partes. ¿Por qué? Porque la tesorería deposita con tranquilidad los excesos de liquidez en el Banco Central y puede colaborar con la política monetaria, no retirando esa masa y utilizando otro instrumento de mercado, con lo cual obligaría al Banco Central a realizar contracción con las herramientas que ellos utilizan. Entonces nos suman a la política monetaria que ellos hacen diariamente. Esta información de posición de caja diaria, más la mensual que vimos, más el plan financiero, es comunicado en forma permanente al Banco Central. Nuestra información fluye todos los días o a petición exclusiva del banco, con lo cual ellos tienen la misma información que nosotros. Esta disponibilidad de caja, perdón, me pasé, la disponibilidad de caja, perdón, me regreso. Me faltaba decir, la disponibilidad de caja es publicada por el Banco Central cuando este excedente es administrado en el Banco de la República. Ellos publican al sistema financiero semanalmente, al final de cada semana, cuál fue la disponibilidad diaria de esa cuenta del Tesoro, con lo cual el sistema financiero también hace un seguimiento monetario complementario con la cuenta del Tesoro, para que ellos también sepan cuál fue la contribución de la tesorería a la base monetaria. Para nosotros poder administrar la liquidez, complementando el marco prudencial, les hemos impartido instrucciones a las entidades públicas que aún puedan tener recursos en sus cuentas, y eso es por el tema de descentralización administrativa
o de funciones que hacen las empresas y los territorios que son autónomos. Tenemos un decálogo de qué es lo que tiene que hacer y qué debería hacer para administrar ese exceso de liquidez. Estamos próximos a expedir una norma, un decreto que habla de administración centralizada de recursos o administración eficiente de recursos para que las entidades públicas que aún no hagan parte de la cuenta única nacional puedan trasladar sus excedentes de liquidez al Tesoro y nosotros le vamos a remunerar al costo de oportunidad del corto plazo. Entonces, ese, digamos, es el plan de mediano plazo que tenemos para implementar, con lo cual vamos a requerir de mayor tecnología y mayor alcance normativo. Se los dejo acá para no tener mayor retraso en el tiempo, pero básicamente este es un marco de evaluación integral, prudencial de los excedentes de liquidez. Tiene que haber registro, tiene que haber valoración, tiene que utilizar unos sistemas que haya trazabilidad de qué hizo con el recurso público la entidad. Estos son los instrumentos como el inventario que hoy tenemos. No todos se activan al mismo momento, sino por pedido, por necesidad. La gran mayoría de instrumentos está en depósitos remunerados y en deuda pública, como lo veíamos en el flujo de caja. Pero podemos tener inversiones en fondos monetarios o en certificados de depósito a término, etcétera, pero preferimos siempre tres principios: seguridad, liquidez y rentabilidad. Ese es, digamos, en su orden, cuál es la preferencia para nosotros elegir cuál es el instrumento adecuado para depositar nuestro excedente de liquidez. Y cada instrumento, aquí traté de hacer el esquema, cada instrumento tiene su propio mecanismo de negociación. Es decir, se ha generado una infraestructura local que permita a los inversionistas y a la tesorería interactuar entre los mercados. Entonces, por ejemplo, la deuda pública, nuestros TES, títulos de tesorería, se transan en dos sistemas principalmente: el sistema electrónico nacional, CEN, y el Master Trader, que es de la bolsa. Esos mecanismos también, por suscripción o adhesión, nosotros tenemos acceso a cada uno de ellos. El listado pues es extenso. Algo importante y es tener siempre tres sistemas en sí: el sistema transaccional, el sistema custodio y el sistema de portafolio. Esos son los tres sistemas que debemos tener si queremos generar un modelo activo de caja. El de transaccional es el que está aquí en la mitad, pero también el custodio: ¿dónde voy a depositar mis derechos? ¿Dónde van a registrar en forma desmaterializada estas inversiones? Esos son los depósitos de valores, o esto a veces los administran las fiducias financieras. Y el área de cumplimiento y de portafolio, que es al final, yo he puesto nuestro sponsor, nuestro proveedor actual de portafolio, que además se conecta e interactúa con los sistemas de cumplimiento del Banco Central, de los sistemas internos del CIF, etcétera, para poder tener ya cerrado el ciclo de la inversión, la negociación, el ciclo de cumplimiento, que es estas tres líneas. Entonces, hay una preparación de las políticas, cuáles son los lineamientos para el día a día de la inversión, se va al mercado con esa posición y se hace el monitoreo de su cumplimiento de acuerdo a los términos pactados. Les decía que me iba a dedicar unos segundos a ver cómo es el manejo de la deuda pública. Acá están, digamos, los vencimientos de la deuda, siempre estas torres que se vienen encima de cada año, parece que nunca terminaran, pero las gestionamos con anticipación. Por ejemplo, el año 2025, de un vencimiento de alrededor de
en dólares, 10.000 millones de dólares. Al final, nuestro objetivo es tener un vencimiento de 2.000 o 2.500 millones de dólares. Quiere decir que hemos ido gestionando en la parte de este gráfico encima y recogiendo y recomprando con nuestro excedente de liquidez esa deuda pública para evitar esos saltos gigantescos del flujo de caja. ¿Cómo evaluamos la gestión de deuda y tesorería? En la parte de arriba están los títulos que se están venciendo en el corto plazo, y en la parte de abajo es qué entregamos o cómo emitimos más deuda para recomprar los de arriba. ¿Cuál es el indicador principal para saber si la operación de manejo de deuda es exitosa? Que el costo ponderado de toda esta operación sea equivalente a emitir un bono nocional a ese mismo punto de la curva en términos de vida media. Es decir, como si yo hoy fuera a emitir a mercado. En vez de sacar un bono nocional, digamos, a esa vida media, yo tengo que ponderar todo este portafolio a ese mismo costo. Ahí verán que hay precios que están a la par, hay precios que están a descuento, hay precios que están primados. Eso significa que es posible que yo tenga como tesorería que pagar esas primas o recibir ese descuento. Acá están, digamos, calculados en esta simulación cuál sería, digamos, el efecto en tesorería de poder de recomprar estos bonos. Y esa es otra variable de minimización, es que el costo de recomprar esos bonos en el neto sea el más bajo posible. Entonces, primer lineamiento, el costo de oportunidad sea el mismo de la curva de la deuda. Luego viene el valor del giro que yo tengo que hacer para recomprar estos bonos, y un principio sine qua non para poder hacer esta operación es que el saldo de la deuda no tiene que aumentar. Es decir, que por cada 100 unidades nominales de bonos de corto plazo que recoja, 100 unidades de bonos nuevos que tengo que entregar. Se los dejo para también su revisión posterior. Aquí está, digamos, la administración de recursos de terceros es gigantesca, es mucho más grande que la administración de recursos propios. Generalmente nosotros estamos muy cerca al balance o deficitarios, y ese déficit se complementa o se solventa con la utilización de fondos de terceros. Nuestra principal moneda es el peso, pero la segunda moneda, dado los vencimientos de deuda en dólares, lo tenemos en moneda extranjera. Esto es a grosso modo nuestra gestión de deuda y nuestra gestión de caja. Es una estrategia conjunta, coordinada, con capacidades y facultades tanto tecnológicas como de talento humano que hemos construido a lo largo de los años. Bueno, muchas gracias.